lo que yo pienso de mí, ¿sí? Otro de los orígenes que podemos encontrar en la parte de la inseguridad es el rechazo y la desaprobación por parte de los demás, ¿sí? Nosotros somos seres sociales por naturaleza, es decir, nosotros necesitamos hablar con otra persona. Para ir a comprar a la tienda toca hablar, sí, señor panadero, regáleme tanto de pan, no sé qué, ¿sí? Necesitamos tener contacto con otras personas, pero a veces esas otras personas traen sus esquemas, sus pensamientos, sus traumas, y eso es lo que manifiesta en sus conductas, y a veces expresan miradas, cosas que nos hacen sentir mal. Entonces, todas esas experiencias a veces se van acumulando y generan en uno, dice, ay, no, ¿cómo así? Entonces yo le caigo mal, entonces yo, ¿qué será lo que tengo yo que no encajo en ese grupo de personas, en mi grupo laboral, en mi grupo familiar, ¿sí? Entonces, esas situaciones pueden generar desaprobación, ¿sí? Bueno, en cuanto a los traumas infantiles, ¿qué pasé? Ya. Bueno, en cuanto a los traumas infantiles, a las experiencias de nuestra infancia, nosotros tenemos que tener en cuenta y empezar a revisar si hemos recibido mensajes negativos de cuando éramos niños, ¿sí? Recordemos que las palabras tienen poder, ¿sí? Y nuestros padres ejercen autoridad sobre nosotros. Entonces, si a uno al papá le dicen, no, es que esta china no sirve para nada, ¿sí? Hablemoslo coloquialmente. O este niño es súper inteligente, eso no lo toquemos para nada más porque es que él es el super genio y entonces no podemos utilizarlo en nada. Entonces, esos mensajes negativos van agobiando a los niños, ¿sí? Y pues ahora que nosotros estamos en el papel de adultos, de padres, de formadores, entonces tenemos que empezar a revisar qué situaciones o qué cosas estamos proyectando hacia nuestro núcleo familiar o hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, ¿sí? Padres que tengan problemas y descargan sus frustraciones en sus hijos. Entonces, todas esas situaciones, ese malestar psicológico que podemos tener, a veces se descargan en los hijos, ¿sí? Y entonces, cuando uno le va a llamar la atención al hijo, de pronto está comiendo y regó la comida. Entonces, ay, pero ¿por qué usted hizo eso? Que no sé qué. Y pues no era para tanto, ¿sí? Entonces, hay que empezar a revisar todas esas cositas para mirar qué situaciones nosotros hemos estado llevando de nuestro pasado y estamos replicando también en la educación con nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, un maestro que se deleitó en denigrarnos, ¿sí? Eso suele suceder, suele pasar desafortunadamente. Eh, Aquí les cuento una experiencia que me sucedió en el colegio donde yo estudiaba. Resulta que pues yo llevaba mi uniforme bien, ¿no? Siempre era como con mi uniforme bien, la chaquetica, la faldita. Y pues ese colegio tenía ciertas normas, que la falda tenía que ir hasta cierto punto. Y bueno, llegó un día una profesora, hizo la revisión, a nosotros nos pasaban al frente, nos arrodillaban para que nosotras medir la altura de la falda, pero pues yo ya había crecido un poquito, pues no la tenía minifalda, pero tampoco era para tanto, ¿no? Entonces ese día la profesora empezó a decir, pero es que esta niña, es que no sé qué, es que los papás no tienen plata, no le compran el uniforme completo, el uniforme como debe ser, ¿sí? Yo me sentí muy mal. Inclusive una de las compañeras vio que yo estaba tan mal, tan avergonzada por esa situación que intervino. Y no, profe, ya le va a decir a los papás, ¿sí? Entonces, esa situación a mí me generó carga y yo después de eso yo no participaba en clase, yo calladita, no decía nada, ¿sí? Entonces, esas situaciones de esas experiencias de los maestros, que también puede ser que ellos hayan traído de sus experiencias primarias toda esa frustración, la descargan y a veces generan que los niños
se sientan mal en su espacio educativo. En la parte familiar, puede ser que sus padres lo compararon con otros hermanos, ¿sí? Ay, no, es que pues los padres siempre decimos, yo solo tengo una hija, pero entonces dicen que no tienen hijos favoritos. No tiene hijos favoritos, pero es que este es el más bonito, este es el que más me trae cosas, ese es mi orgullo, ese no sé qué, y dicen del otro, ay, no, es que ese es el dolor de cabeza mío, es que sí, y todas esas cosas van quedando en el corazón, en el inconsciente, en la mente y en el corazón de las personas, ¿sí? Rupturas de las relaciones y convencido de que es su culpa, ¿sí? Por ejemplo, desafortunadamente en estos momentos la familia se ha visto bastante afectada, ¿sí? Se ha visto bastante afectada por el tema de las rupturas, de las relaciones interpersonales fallidas, ¿sí? Y en estas situaciones los que sufren más son los niños, ¿sí? Entonces, cuando algo sucede mal, los seres humanos inconscientemente buscamos culpables, ¿sí? Ay, no, es que yo no dije, yo no hice, yo, ¿sí? Y los niños creen que eso fue su culpa, ¿sí? Entonces, tenemos que también mirar cómo está esa clase de situaciones, ¿sí? Cómo está ese razonamiento de las situaciones que está viviendo de nuestro alrededor, ¿sí? Recordemos que cuando se presenta una ruptura en cuestiones de relaciones de pareja, pues está el ex esposo, la ex esposa, pero el ex hijo no existe, ¿sí? O sea, siempre va a haber el papá, siempre va a ser el papá, siempre va a ser la mamá, independientemente que la relación haya terminado, pero cuando los niños son pequeños, pues no entienden ese razonamiento, entonces es importante no descargar esa frustración en los niños y empezar a revisar si de pronto nosotros hemos tenido esa clase de experiencias traumáticas, ¿no? La inseguridad atormenta, ¿sí? Siempre se está cambiando de opinión, ¿sí? Se siente mal respecto de sí mismo, ¿sí? Entonces, es una persona cambiante, es una persona voluble, es una persona inestable, ¿sí? Una persona que no tiene un criterio definido, un criterio propio, y eso genera malestar, ¿sí? Porque pues nadie se va a sentir tranquilo y esa inseguridad se proyecta hacia las otras personas, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a presentar una entrevista de trabajo, ¿sí? Lo primero que, bueno, si pasa por el filtro de psicología, lo primero que uno mira en la parte de psicología es la postura, es la seguridad, ¿sí? Es cómo domina la entrevista, ese escenario, ¿sí? Porque en el escenario de la entrevista hay muchas expectativas y hay una necesidad de conseguir trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a revisar esa clase de situaciones, ¿sí? ¿Qué estamos proyectando? ¿Cómo estoy pensando yo? ¿Sí? ¿Qué están viendo los demás de mí? La persona segura no teme a equivocarse. Es consciente de que puede cometer un error y no permite que el miedo a hacerlo lo ate a la inseguridad. Somos seres humanos, ¿sí? Y como seres humanos podemos cometer errores, ¿sí? Pero esos errores nos ayudan a aprender, a tener experiencia, ¿sí? Como cuando estamos pequeñitos y la mamá le dice a uno, no vaya por allá que se va a caer. Desafortunadamente, nosotros a veces aprendemos es por esa experiencia. Hasta que yo no me caigo, hasta que no me doy el golpe, es que no aprendo yo esa clase de situaciones, ¿sí? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Porque a veces lo que hace la inseguridad es inmovilizar a la persona. ¿Sí? Entonces, yo por el miedo de no hacer, por el miedo de no caerme, por el miedo de no equivocarme, entonces no me lanzo y no hago nada, ¿sí? Entonces, no, hay que, obviamente, con todas las previsiones y pidiendo pues la dirección de Dios, del Espíritu Santo, hacer las cosas, pero
con esa dirección, ¿sí? Dice Job 24:23, Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Entonces, si necesitamos esa fuerza, esa seguridad, ese soporte, pues, ¿qué más que Dios? ¿Qué más que el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que nos da la fuerza, el ánimo, la disposición para poder seguir adelante? Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sin reproche y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Si nosotros necesitamos fe, debemos pedir a la fuente de la fe. ¿Sí? La fuente de la fe es Dios. ¿Sí? Pero si nosotros pedimos, ay, Señor, es que yo necesito el trabajo, pero entonces, ay, ¿será que sí? ¿Será que el horario me conviene? No, eso sí, Dios mío, por favor, dame el trabajito. Ay, pero que es que me pagan muy poquito, pero es que, ay, sí, no, pero es que eso está muy terrible, ¿sí? Entonces, yo creo que el Señor queda como loco, y en fin, que quiere trabajar o no quiere trabajar, ¿sí? Entonces, debemos empezar a mirar cómo está esa necesidad y esa seguridad personal, ¿sí? Pero pedir con fe, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, si yo quiero algo, yo quiero trabajar por ese algo, y yo quiero pedirle al Señor que me dé su favor y su misericordia, ¿sí? Porque pues el Señor nos da por misericordia, no porque lo merezcamos, o porque Luz Helena hizo muchos estudios, o porque es la hija de un Jairo, no. Él lo hace por misericordia, ¿sí? Porque envió a su hijo en representación de nosotros, él murió por nuestros pecados, y en contraprestación a eso, pues nos da la vida eterna. Pero no es porque por nuestros méritos propios, ¿no? Entonces es importante que pidamos con fe. Si de pronto no tenemos esa habilidad de pedir con fe, debemos creer en su palabra, ¿sí? El Señor nos ha dejado un manual espectacular, que es la palabra de Dios. En esa palabra de Dios encontramos de toda clase de historias, ¿sí? Encontramos historias de amor, de traición, de triunfos, fracasos, ¿sí? Ahí se ve reflejada toda la naturaleza humana, pero también se ve reflejada todo el amor, todo la misericordia que tiene Dios para con nosotros, ¿sí? Y no debemos fijarnos o centrar nuestra esperanza en los sentimientos. Recordemos que los sentimientos es la respuesta emocional a las percepciones, y las percepciones es la interpretación de la información que nosotros recibimos de los sentidos. Resulta que los sentidos nos pueden fallar, ¿sí? Puede ser que yo me quede mirando la cámara y decirle, ay, sí, esta persona es muy interesante, ¿sí? Y la otra persona, uy, me está mirando, uy, ¿qué será lo que me está mirando? Y bueno, no, creo que ahí está Nancy por ahí. Yo no sé si le ha pasado que uno dice que uno es psicólogo, ay, no, ya me está analizando, ya me está psicoanalizando, ya me está haciendo el escáner, ¿sí? Entonces, y uno lo está mirando porque pues se acordó o le pareció interesante o le gustó el arete o alguna cosa, ¿sí? Entonces, hay que empezar a mirar y a filtrar todas esas percepciones, todo lo que recibimos de nuestro medio, y revisarlo por el Espíritu Santo para que no nos manipulen las emociones y los sentimientos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios no contesta las oraciones de personas de doble ánimo, ¿sí? Las personas de doble ánimo son las personas inseguras, las que un día, sí, este día yo voy a conseguir trabajo y estoy determinada a conseguir trabajo, y mañana, ay, no, es que eso está la situación muy difícil, es que mejor no, esperémonos otro poquito, ¿sí? Y mañana, ay, no, yo tengo muchas deudas, yo tengo que ir a trabajar.
Entonces, son personas de doble ánimo, uno no sabe realmente en qué estado emocional se encuentra, y pues Dios estará ya mirándonos y dice, ay, Dios mío, Señor. Dios responde a nuestra fe, no a nuestros miedos, a la capacidad de tener esa esperanza puesta en Dios, de que lo que estamos pidiendo, y si es la voluntad de Dios, porque esa es otra situación, ¿sí? A veces nosotros pedimos lo que creemos que nos conviene y pues no lo filtramos por la voluntad de Dios, ¿no? Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si queremos ejercitarnos en la fe y si queremos ejercitarnos en la parte de fortalecer nuestra seguridad, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, qué mejor que la palabra de Dios, que nos trae las enseñanzas, que nos trae toda la orientación para poder salir adelante y que todas esas emociones y sentimientos no nos dominen. Vamos a estudiar un poco las consecuencias de la inseguridad. Si no confía en usted, tampoco Dios confía en uno. Es necesario que usted confíe en sus promesas, no en sus sentimientos o en sus pensamientos. Las promesas de Dios son iguales, han pasado, son inalterables por el espacio del tiempo, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos sí son volubles, como la onda del mar va cambiando, ¿sí? Entonces dice, más que el justo vivirá por la fe, si retrocediere no agradará a mi alma, ¿sí? Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros nos fortalezcamos, nos apropiemos de sus promesas, ¿sí? Dios en su palabra nos ha dado muchísimas promesas porque Él es nuestro Padre, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Él sabía que Jesús Alberto iba a ser pastor, que Luz Helena iba a ser psicóloga, sí, él sabía todo lo que iba a pasar con nosotros, ¿sí? Pero debemos siempre buscar a la fuente, que es nuestro Dios y Padre, para poder someter esos pensamientos y esas emociones a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para podernos darnos seguridad de herramientas para enfrentar las situaciones de la vida. Debemos buscarlo con un corazón sincero, ¿sí? Y buscar que busca verdaderamente la voluntad de Dios, aunque cometamos un error. Él nos volverá al rumbo, ¿sí? En esta situación nos da como el recurso de súplica, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos, reconocemos, ¿sí? Es como cuando uno va al psicólogo, ¿sí? Y pues desafortunadamente la profesión de psicología está tiene muy mala publicidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque si a uno le dicen, ay, vaya al psicólogo, ay, yo no estoy loca, y respete, yo no estoy loca. No, yo necesito, si yo quiero cambiar, si yo tengo un estado emocional que me está afectando, yo tengo que primero buscar ayuda y reconocer que necesito ayuda. Lo mismo pasa con Dios. Si yo estoy cometiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, yo tengo que reconocerlo. Sí, hombre, sí, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro y me arrepiento. El arrepentimiento es decir, reconocerlo y no volverlo a hacer, ¿sí? Y pues el Señor, como es tan misericordioso y fiel y justo, pues Él nos hace volver al camino que es. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso nos ha dejado Jesús, el Espíritu Santo, ¿sí? A veces, una vez estuve atendiendo a una niña y me decía, es que yo tengo una vocecita que me dice que estoy haciendo bien, que cuando yo le digo una mentira a mi mamá, entonces estoy haciendo mal. Entonces yo pensaba, esa vocecita del Espíritu Santo, ¿sí? Es el que nos da el discernimiento, la capacidad de decir, oiga, sí, yo estoy como que mal, ¿cierto? Como que no, ¿cómo? Está mal, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a reconocer esas cuestiones que nos están generando daño y
arrepentirnos, no volverlas a hacer y seguir adelante para fortalecer nuestra seguridad personal, ¿sí? ¿Qué otras consecuencias puede acarrear la inseguridad? El sentimiento de culpa. El hecho de cometer un error no quiere decir que usted sea un error. Aprenda a separar quién es de lo que usted hace. Una cosa son las acciones, lo que nosotros hacemos, pero otra cosa es quién somos, ¿sí? ¿Y nosotros quiénes somos? Somos hijos de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Entonces, mejor dicho, somos los elegidos de Dios. Entonces debemos aceptarlos. Claro, somos humanos, cometemos errores, ¿sí? Pero desde que entendamos, los debemos admitir. Dice, no debemos darle tanta importancia al poder de los errores. Debemos admitirlos y arrepentirnos. Pero también debemos aprender de ellos. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, las equivocaciones, los errores son espacios de aprendizaje. ¿Sí? Cuando uno hace el estudio de la psicología educativa, ve una corriente conductual de un estudioso que llamaba Pavlov, ¿sí? Y él decía que las personas se condicionaban, entonces, ante un estímulo, una respuesta, ¿sí? Entonces, si yo cometo un error, entonces la respuesta es la consecuencia. Entonces tenemos que mirar cuál es la consecuencia de nuestros actos. Mirar que pues esa consecuencia no nos debe dominar, porque si nos arrepentimos y lo llevamos a los pensamientos de Dios y al Espíritu Santo, pues podemos seguir adelante. El pecado de la duda. La duda es temor a que pasen cosas negativas. En cambio, la fe espera que pasen cosas buenas. Requiere menos energía caminar con fe que con dudas y temores. Entonces, el pecado es cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios. Y pues el Señor no quiere que nosotros estemos como ondas del mar, divagando, pensando una cosa y otra, porque eso no le agrada al Señor, ¿sí? La inseguridad es miedo a estar equivocado. Entonces, como ya les decía inicialmente, el miedo es un mecanismo de defensa, pero no nos debe dominar, ¿sí? Y la persona que nunca se ha equivocado no existe. Dios es el único que no se ha equivocado, porque Dios es perfecto, Dios es eterno. Pero nosotros como seres humanos, obviamente, tenemos que fallar en algún momento. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí estoy bailando con la imagen esta. Tenemos el poder de la decisión. Es aprender a decir no cuando las dudas, temores y pesimismo nos acechan. Actuar con fe y firmeza. No hay nada más peligroso que los pensamientos. Y cuando uno está solo, rumiando esos pensamientos, sin compartirlos, sin decirlos, sin manifestarlos, es cuando se presentan los problemas y ahí pueden acarrear problemas mayores. En estos momentos estamos viviendo la pandemia y ha disparado muchísimo el riesgo psicosocial, la violencia intrafamiliar. Si ustedes han visto noticias, ya están manifestando que el hospital psiquiátrico público acá en Bucaramanga está full, ¿sí? Porque no hay espacio para atender más personas con problemas psiquiátricos. Las consultas de psicología se han disparado, ¿sí? La tasa de suicidios también se ha disparado, ¿sí? Inclusive suicidio infantil, que me parece terrible. O sea, hasta qué punto un niño que apenas está comenzando su vida toma esa decisión fatal de que la única salida es tomar esa decisión. Entonces es terrible cuando uno no encuentra la salida, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento y tomar la decisión, ¿sí?
tomar ese esquema de pensamiento, de valores, y tomar el manual de vida, que es la palabra de Dios, para actuar con seguridad, con firmeza y tomar la decisión. Si ya de pronto yo no me siento capaz, porque pues sí, yo tengo conciencia de que soy hija de Dios y todo, pero ya no puedo, o sea, me siento como débil en ese aspecto, pues tratar de solicitar ayuda. ¿Sí? El problema es que a veces nos quedamos callados, nos comemos todas esas clases de situaciones, y ahí es donde vienen las decisiones inadecuadas en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a decir que no. Esos pensamientos los llevamos cautivos en la cruz de Cristo, y tomar la decisión de seguir adelante y tomar buenas decisiones. La práctica, perfección. Ejercite su mente a cosas buenas. Muchas veces no se intenta hacer algo por temor al rechazo, la burla o incapacidad para hacerlo. Aquí también les cuento una experiencia personal. Yo desde pequeña, pues yo soy la menor de 3 hijos, y, y soy la única mujer. Entonces, pues, como se imaginarán el panorama, yo he sido, porque sigo siendo, muy consentida, ¿sí? Y pues de pronto ese amor y esa sobreprotección me llevó a ser una persona muy insegura, muy temerosa, ¿sí? Es más, desde cuando en el colegio las profesoras me colocaban a exponer, a leer. Me acuerdo tanto una vez que yo estaba leyendo, que era de la clase de español, y me pasaban al frente, yo tenía que coger el libro de español y leer, y a mí se me fue la voz totalmente, yo quedé paralizada, a mí no me salía nada. Entonces la profesora vio que yo estaba en un manojo de nervios y me sacó del salón. Entonces me dijo, venga, Luz Helena, léame esto. Y por fuera del salón sí se lo leí bien, se lo leí perfecto. Entonces me acuerdo tanto que me dijo, no, esta china es un manojo de nervios. ¿Sí? Y después de eso, todas las experiencias con las exposiciones fueron traumáticas. A mí me temblaba la voz, a mí se me iba todo, se me olvidaba todo lo que tenía que decir. Bueno, eso fue un poquito complicado. Y míreme ahora de psicóloga y dando charlas, conferencias, haciendo asesorías, ¿sí? Entonces, el Señor lo va a uno moldeando, ¿sí? Eh, Me acuerdo tanto que la primera charla que yo di como profesional fue en Barranca, era 1 horita, y yo en todo el trayecto, Dios mío, Señor, por favor, ayúdame, eso, susténtame, que no se me olvide nada, ¿sí? Claro, yo tenía el conocimiento, y cuando uno se estudia y se forma y tiene un cúmulo de conocimientos, pero cuando sale a la vida real, a la práctica, se enfrenta con cosas que uno dice, pero ¿en qué libro, en qué psiquiatría, en qué libro me dice qué tengo que hacer? Entonces, a lo que va en mi experiencia personal es que yo no me quedé con esas, ¿sí? Porque yo dije, no, si yo no soy capaz de dar la primera charla, entonces eh, me voy a morir de hambre literalmente, porque la psicología es eso, hablar con personas, tratar de orientarlos, de ayudarlos, ¿sí? Entonces hay que lanzarnos, ¿sí? Hay que intentar. Si yo no hubiese intentado en ese momento, pues me había quedado muy difícil empezar este camino de la psicología, y poder avanzar en mi formación personal, ¿sí? Es más, hasta cuando estaba trabajando en las empresas de hidrocarburos, a mí me tocaba pararme enfrente de las manifestaciones y hablar con la gente para que se calmaran, sí, entonces imagínense todos esos escenarios, e imagínense la niña que se le fue la voz, ¿sí? Entonces, si yo no hubiese dado ese paso de fe, ese paso de que hay que lanzarse, hay que arriesgarse, ¿sí? ¿Y qué si lo intenta? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues van a decir, no, la psicóloga está nerviosa.
pero por lo menos lo hice, lo intenté. ¿Qué puede pasar? Que le digan que no, y si es así, es porque Dios tiene otras cosas para usted. Si no me hubiese funcionado, pues Dios hubiese buscado otra profesión, otra cosa para yo hacer. Pero la idea es perfeccionarnos, y ese perfeccionamiento lo da la práctica, ¿sí? El lanzarse, el tomar las decisiones, no paralizarme por el miedo, por la inseguridad, por el temor, sino, bueno, obviamente uno sabe que no es perfecto, que se van a cometer errores, pero Dios a uno lo ayuda y lo soporta, y le da esa tranquilidad y ese consuelo que se necesita. Debemos esperar en Dios. Él quiere darnos el favor que no merecemos. Pues como lo dije anteriormente, ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios, porque pues todos somos imperfectos. Gracias a su misericordia, a su bondad y a todo el amor que nos da, pues es que tenemos la salvación, la vida eterna, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de José, cuando fue cruelmente maltratado por sus hermanos y lo vendieron como esclavo, Dios le dio su favor en todas partes. Y mire que José es un ejemplo claro de tener una buena autoestima, porque él sabía que él era una persona especial, que él estaba destinado a cosas buenas, y por eso fue que sus hermanos lo rechazaban, y por eso fue que lo vendieron, ¿sí? Pero mire que en ese proceso de esclavitud que vivió José, el Señor lo respaldó, ¿sí? Y después llegó ante el faraón y llegó a hacer interpretación de los sueños y demás. Entonces, si estamos de la mano de Dios, si estamos siempre buscando la dirección de Dios, no es fácil, no es fácil, porque volvemos al mismo punto. Somos seres humanos, somos imperfectos, y tenemos que llevar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos a todo lo que el Espíritu Santo, el Dios y la voluntad de Dios quiere, ¿sí? Pero eso se hace también por medio de la práctica, de la fe, de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. Debemos creer y esperar en las promesas de Dios. Debe creerlo, que la palabra de Dios dice sobre usted, más de lo que dicen otros, o sus sentimientos, o su propia mente. Véase como Dios lo ve, no de la manera que el mundo lo ve, ni de la manera en que usted se ve, ¿sí? Me imagino que Dios nos ve como cuando los papás lo ven a uno, ¿no? Yo veo a mi hija hermosa, preciosa, pueden haber otras niñas más lindas que mi hija, pero mi hija es hermosa, ¿sí? Y el que diga lo contrario, pues yo voy a estar en desacuerdo, ¿no? Porque es mi hija. Entonces, así nos ve Dios. Entonces, tenemos que experimentar ese amor y esa imagen que Dios tiene de cada uno de nosotros, para fortalecernos, y que eso nos dé la tranquilidad y la seguridad de que tenemos un Padre bueno, que tenemos un Padre que nos ama infinitamente, y que a pesar de lo que nosotros somos, de lo que pensemos, o de nuestros sentimientos o de nuestras emociones, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y nos ve de una manera espectacular, ¿sí? Espere cosas buenas de Dios. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Debemos creer en la palabra de Dios, ¿sí? Debemos creer de que Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Independientemente de lo que somos. Recordemos, no es por lo que hayamos hecho, es por su misericordia y por su bondad. Pero nosotros somos hijos de Dios por su voluntad, por su misericordia y por su gran amor para con nosotros. Y Él siempre va a estar en nuestras vidas. De un paso de fe y comience... perdón. Y comienza a mejorar su calidad de vida. Usted decide a quién creer, si al mundo o a Dios. El futuro está en nuestras manos, ¿sí? Entonces, debemos
estar confiados, estar seguros de que tenemos la victoria en Cristo Jesús y que nos debemos apropiar de esa victoria. ¿Sí? Recordemos, siempre vamos a estar de la mano de Dios, siempre vamos a estar, pero tenemos que buscarlo. ¿Sí? Él es muy caballeroso, él no se entromete donde no lo llaman, donde no lo buscan. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre de la mano de Dios, buscando su palabra, buscando su dirección para poder ser más seguros, ser más confiados y poder enfrentar las cosas que se nos vienen en nuestra vida. Entonces, muchas gracias. Bien, Gracias. Luz Helena, muy bien. Yo quisiera abrir este espacio, Luz Helena, para que dejemos de compartir pantalla y de pronto dar espacio a las preguntas. Seguramente aquí hay muchas personas con muchas inquietudes que de alguna manera han querido buscar respuesta a sus inseguridades. Y es interesante. Yo te haría la primera pregunta. ¿Qué tanto puede afectar una madre insegura a su hijo que está en su vientre? Muchísimo, muchísimo, porque pues así como se heredan las características físicas, también pueden heredarse las características emocionales, ¿sí? No quiere decir que el hijo vaya a salir con la misma personalidad del padre o de la madre, ¿sí? Pero sí esos temores, esas inseguridades, recuerden que los bebés desde el vientre de la madre sienten, escuchan todo lo que sucede a su alrededor. Si el niño percibe o el bebé percibe que su mamá está llorando, que está sufriendo, que está, entonces eso lo va él almacenando en su inconsciente y cuando ya nazca, por eso hay niños que de pronto son muy hipersensibles y entonces lloran mucho, con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces es importante que pues en la época del embarazo tener un embarazo lo más tranquilo posible para que no pasemos todos esos miedos y esas inseguridades a nuestros bebés. Muy bien. Por favor, las personas que tengan una inquietud o quieran hacer una pregunta a algún familiar o alguna situación específica. Sé que hay muchas personas que la inseguridad también les genera pesadillas, estados de persecución, aún la misma muerte, los fracasos. Hay muchos traumas y muchas cosas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que en este momento quieran aprovechar a la doctora Luz Helena Galindo para resolver una inquietud, pues es el momento de hacerla, ¿no? Porque pues, este espacio es para eso, para ver qué está pasando. Supongamos en este momento, pues tú decías que las clínicas de reposo, las clínicas mentales están ocupadas. Eso ¿qué nos dice? ¿Qué está pasando con esta pandemia, Luz Helena? Pues, a ver, eh, cuando nosotros nos enfrentamos en esta situación de pandemia, y eso también yo lo experimenté, pues yo no soy una persona de que salgo mucho, pero el hecho de que por una ley, por una norma, lo cohíban a uno de su libertad, de tomar la decisión de que si yo quiero ir a la tienda lo puedo hacer, y en eso el año pasado no podíamos ni salir a la esquina porque ya eso era sanción y había problema y demás. Cuando a uno le coartan esa libertad de decidir, tiene muchas consecuencias a nivel psicológico, ¿sí? Además de que la estructura de la personalidad de cada uno, todas sus experiencias de vida, todas sus vivencias, sus momentos felices y sus momentos tristes en ese espacio de encierro pueden incrementarse, ¿sí? Esto por eso es tan difícil y tan complejo cuando las personas que cometen delitos los encierran y los llevan a la cárcel, los privan de la libertad,
porque les coartan esa capacidad de decidir y de salir y de hacer las cosas, porque a veces cuando uno dice, ay, no, yo me siento estresado y me voy para tal parte, ¿sí? O de pronto estoy discutiendo con el esposo y yo digo, no, yo me salgo y sí, como para tomar aire, y no pudimos hacer esas clases de actos porque había una norma y una ley. Entonces, esas situaciones que generaron y que dispararon en las personas, sentimientos de inseguridad, de temor al futuro, ¿sí? Nosotros no sabíamos qué iba a suceder. Nos estaban diciendo de que mucha gente estaba falleciendo y que cualquier contacto, es más, cuando uno salía a la calle al principio, salía con una cierta ropa, se cambiaba en la puerta de la casa y empleaba todo ese el protocolo de, seguridad, de bioseguridad porque era terrible y a uno lo tenían condicionada a todas esas cosas. Toda esa información lo va llenando a uno, lo va cargando, le va generando esos sentimientos de desesperanza. ¿Sí? No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, qué podemos hacer. El gobierno está haciendo cosas, pero ¿por qué nos tiene que encerrar? ¿Por qué yo tengo que pagar por eso? ¿Sí? Eh, y ese espacio de encierro también generó que, digamos, las familias tuvieran más contacto, ¿sí? Porque a veces por ejemplo, yo tengo a mi esposo, a mis hijos, pero entonces el esposo está trabajando, los hijos en el colegio, yo trabajando, y nos encontramos en la noche un ratico. El año pasado sí nos tocó las 24 horas, Todo ahí el sí, tiempo. ahí sí compartimos todo el tiempo, las relaciones interpersonales, o sea, ahí sí se vivió el espacio de conocer a la otra persona, de saber realmente quién es y saber cómo poder interactuar. Entonces, eso también genera frustración. Entonces, yo quiero hacer lo que yo pienso que está bien en mis esquemas mentales, y eso genera roces, genera dificultades, ¿sí? Entonces, toda esta situación de pandemia ha disparado el riesgo psicosocial terrible, ¿sí? Ha generado mucha incertidumbre, ¿sí? Eso es lo que yo te quería preguntar. En la parte comercial, que estamos viendo que hay muchos negocios que están cerrando, que se vinieron abajo, la incertidumbre de un futuro económico incierto. Claro, eh, ¿Cómo está eso afectando a las personas? claro, también esto afectó la parte económica terriblemente, no solamente a nivel de nuestra sociedad, sino a nivel psicológico, ¿sí? Porque si yo monto un negocio es porque primero lo necesito el ingreso para solventar los gastos, las necesidades, y al ver que yo no puedo abrir mi negocio, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo cómo le voy a dar de comer a mis hijos. Y un hijo usted no le puede decir, ay papito, estoy en pandemia, entonces no puedo darle de comer, ¿sí? Entonces de alguna manera se tenía que solucionar esas necesidades básicas de nuestros hijos. Entonces todas esas situaciones generaron frustración, generaron inseguridad, generaron problemas emocionales, generaron problemas físicos también. Muchas personas aún en la actualidad están viviendo la parte de insomnio, problemas gastrointestinales, ¿sí? La parte los dolores de cabeza, están somatizando sus estados emocionales y están manifestando toda esa frustración en sus espacios, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Entonces, pues lo que a veces mis amigas me llamaban, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una amiga que vive en Nueva York, que en Estados Unidos fue bastante fuerte el tema de la pandemia, y ella me decía, Luz, yo estaba en Bogotá y se fue para Nueva York a trabajar, a tener un nuevo espacio, un nuevo mundo, ¿sí? Y tener que estar encerrados, porque ellos también estaban encerrados. Entonces, todos esos planes, ahí donde uno ve la vulnerabilidad del hombre, ¿no? Uno puede pensar muchas cosas, pero el mundo pues, y Dios
le determina otras cosas. Entonces, por eso debemos estar pegados de Dios, buscar siempre la dirección, el acompañamiento, buscar orar, ¿sí? Someter todos nuestros pensamientos al Señor, para poder salir adelante de estas situaciones. Los esquemas mentales son a veces difíciles de tratar porque uno se cree sabio en su propia opinión, ¿no? Entonces, usted le dicen esto, este, este micrófono es blanco, yo le digo, no, este es negro, y usted se muere y defiende de que esto es negro, ¿sí? Entonces, es importante primero, pues, admitir de que hay otras posturas y pedirle al Señor de que nos dé esa fortaleza para poder salir adelante de todas las situaciones, ¿no? Pues Elena, hay un señor, Humberto Archila, de Ragonvalia, norte de Santander. Dice, muy buenas noches, le agradezco toda su importante capacitación. Quería preguntar, ¿la mentira en una joven tiene que ver con qué y por qué y qué se debe hacer o tratar? Bueno, hay que determinar primero que todo el tiempo en que ella está manifestando esas conductas de mentiras, ¿sí? Porque puede ser que sean unas mentiras, como dicen, mentiras blancas, ¿no? Que, ay, que yo hice tal cosa y no lo admita, ¿sí? Pero si ya son comportamientos recurrentes, que ya son frecuentes, ya pueden manifestar estados psicológicos más profundos, ¿sí? Entonces ya puede desencadenarse en una mitomanía, ¿sí? Entonces hay que buscar un acompañamiento psicológico para mirar por qué esa persona no está admitiendo la responsabilidad, porque cuando las personas dicen una mentira es porque están tratando de tapar alguna situación que les genera vergüenza o temor o desconcierto, ¿sí? Entonces hay que hacer el análisis de también la estructura familiar de la persona, ¿sí? Y mirar que las experiencias también educativas y sociales de esa persona para poder hacer para plantear un tratamiento acertado, ¿no? Gracias. Otra pregunta, Luz Elena, mientras se animan a seguir haciendo preguntas. En la conferencia dijiste que las inseguridades de los adultos obedecen a experiencias en la niñez, ¿cierto? Sí, señor. Esas situaciones, cuando han llegado a cierto nivel extremo, eh, ¿qué más se puede hacer? ¿Será necesario consultar a un psicólogo, a un especialista? Sí. Y el primer paso que se debe hacer para buscar ayuda en la parte mental es buscar la asesoría psicológica, ¿sí? Ya cuando hay una desconexión con la realidad, ¿sí? Una desconexión con la realidad quiere decir que ya se están viviendo experiencias extrasensoriales, por ejemplo, alucinaciones, ¿sí? Cuando ya la persona está teniendo pensamientos psicóticos recurrentes, ¿sí? Entonces ahí es cuando debemos consultar con el psiquiatra, porque ya en ese momento se necesita del médico con la especialización en psiquiatría para que nos formule los medicamentos que nos ayuden a controlar esos estados de evasión de la realidad, ¿sí? No puedo decir que es una psicosis porque ya es algo más técnico. Pero lo importante es eso, dar el primer paso, reconocer que uno necesita ayuda y buscar un psicólogo o un consejero, pues por lo menos en estos momentos tenemos este apoyo tan importante que es la iglesia. Ustedes tienen también esa formación en la parte de asesoría, de acompañamiento para poder orientar a las personas, ¿sí? Uno dice, el psicólogo no va al psicólogo, y nosotros necesitamos también psicólogos, ¿sí? Entonces, como dice mi mamá, los doctores también se enferman, ¿no? Entonces, es importante en esos espacios buscar que si necesitamos ayuda, debemos recurrir a alguna fuente para poder buscar la solución. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con una oración. Voy a invitarlos a que me acompañen en una oración pidiéndole al Espíritu Santo que
Él que conoce en detalle nuestra existencia, de dónde venimos, del vientre de la madre, los antecedentes emocionales de nuestros padres, el ambiente que cada uno tuvo en su casa, en su hogar, el trato, las palabras que escuchamos, todo lo que la doctora Lucelena nos ha dicho esta noche, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ayude a identificar esos grados de inseguridad, de inestabilidad, porque no hay cosa más que afecte más la vida de una persona que la inseguridad. Es una persona que es infeliz, nunca se puede realizar profesionalmente ni como pareja. O sea, esto genera lo que decía una de las diapositivas, ¿no? A tormentas, son tormentos. Uno podría decir que son opresiones, son maneras en que el enemigo quiere destruirnos a través de los pensamientos. Entonces yo voy a hacer una oración de sanidad interior con todos ustedes para que en este momento el Señor se manifieste. Papito Dios, estamos delante de ti en esta noche, después de escuchar esta charla motivadora, orientadora, queremos colocar nuestras vidas. Señor, tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, Señor, testigo presencial y ocular de todas las situaciones que hemos tenido que enfrentar. Muchos vienen de hogares sumamente afectados, de hogares separados, de abandono, de violencia, de maltrato, de humillación, de comparación. Espíritu Santo, yo te ruego que ministres en este momento, Señor, las vidas de estas personas que están aquí en esta noche, que tú mismo entres a sanar, a liberar en todo momento. Señor, pedimos tu gracia divina, tu favor. Queremos en el nombre de Cristo Jesús renunciar a aquellas experiencias que marcaron nuestra existencia, aquellos malos tratos, comenzando por decidir perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Decidimos perdonar a todas las personas que de una u otra manera nos hicieron daño, porque afectaron nuestra autoestima, marcaron nuestra existencia y nos programaron para el fracaso. Hemos intentado por todos los medios de salir adelante, de buscar aprobación, aceptación, y somos un mar de nervios cuando tenemos que enfrentar alguna situación de hecho. Por eso decidimos perdonar en el nombre de Cristo Jesús a aquellas personas que con sus palabras, con su señalamiento, si fueron padres, si fueron hermanos, si fueron novios o novias, si fueron profesores, Espíritu Santo, todos de alguna manera hemos sido afectados. En algún momento de nuestra vida experimentamos que no valíamos nada. E inclusive en la adolescencia, Señor Dios, ese es un tema sumamente delicado, la autoestima, la inseguridad, y que muchos, como decía la doctora Lucelena, optan, Señor Dios, aún por quitarse la vida, Señor. Quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestra existencia pudimos llegar a pensar ese estado de cosas, y queremos pedirte perdón, Señor Dios, porque era la salida, pero ahora tú nos ofreces, Señor, un mejor camino y una mejor vida. Por eso, Espíritu Santo, si hay dolor, si hay tristeza, si en este momento ellos están experimentando de alguna manera un recuerdo de alguna situación específica, Señor, que tú la recibas, que tú sanes esas emociones, esos sentimientos, que tú renueves esos pensamientos, que tú traigas una luz a sus vidas, y que si en el estado de inseguridad va más allá de lo normal, que ellos puedan también buscar la asesoría respectiva. Sabemos que padres inseguros levantan hijos inseguros, y esposos inseguros, esposas inseguras, trabajadores inseguros afectan mucho la vida de otras personas. Por lo tanto, Señor, nosotros que ya como padres estamos en una posición de autoridad, ser muy cuidadosos con lo que hablamos, las comparaciones, el señalamiento, la crítica, aún la sobreprotección, Señor, porque la sobreprotección genera mucha inseguridad, mucha inestabilidad.
Por lo tanto, Señor, sabemos que en este momento estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, Señor, de inseguridad, puesto que el ambiente, el entorno, el espacio que teníamos y que disfrutábamos con libertad, pues lamentablemente se nos ha restringido. Y muchos, Señor, ya han perdido empleos, otros han perdido, Señor, la inversión de su negocio, de sus empresas, y sabemos que a corto plazo no hay claridad lo que se debe hacer, Señor. Sabemos que en este momento una de las grandes cosas que está, de las secuelas que está causando el COVID-19 es afectar la vida, el alma, la mente de las personas. Sobre todo hay mucho desequilibrio, hay mucha alteración psicológica, mental, hay muchos comportamientos angustiantes. La gente se está muriendo de miedo, se está muriendo de soledad. Hay mucha gente, Señor oh Dios, que no sabe, no tiene la capacidad para manejar estas cosas. Por lo tanto, como decía la doctora Luz Helena, Señor, solo tú, tu favor, tu gracia divina, tu ayuda y tu socorro puede ayudarnos, orientarnos, Señor oh Dios, cuando decidimos poner nuestra confianza en ti y no en las cosas, no en las personas, ni en el mundo, ni en el negocio, en la medida que nosotros tomamos la decisión. Si tú estás en esta noche por primera vez y quieres recibir de parte de Dios ese favor, pues yo te invito para que hagas una sencilla oración de fe, que tú le digas en tus palabras: Señor Jesucristo, yo te necesito en estos tiempos de inestabilidad social, Señor. Quiero entregarte toda ansiedad, toda angustia, todo temor, temor a la muerte, a la enfermedad, aún, Señor oh Dios, a un futuro que no es promisorio, Señor. Pero vengo ante ti a reconocer mi necesidad de que me ayudes, que me asistas, que me acompañes. Yo te invito a mi vida, Señor Jesucristo, como mi Señor, como mi Maestro, como mi guía, como mi sostén. Quiero también aceptarte como ese Salvador del mundo, Señor oh Dios, porque moriste en la cruz por mis pecados. Te pedimos, Señor oh Dios, que tú te manifiestes en cada día, renovar mi mente y convertirme en una persona nueva. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos la vida de la doctora Luz Helena Galito por este espacio que nos abrió, y que la obra de Dios continúe en cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por participar de este tiempo. Esperamos que el Señor nos regale otros espacios, porque en este tiempo necesitamos mucha salud mental, salud emocional, para poder resistir con la fe toda esta carga, esta sobrecarga de este ambiente que está afectando la vida de las personas. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchísimas gracias, doctora Luz Helena, por su participación y colaboración. Gracias, pastor, por este espacio. Muchas gracias a todos por su tiempo, por escucharnos, y pues esperamos que esto sirva de ayuda, de orientación, y recordemos que pues en Dios tenemos la seguridad, la paz y la tranquilidad, y que Él es el único que nos puede ayudar en todos los momentos de dificultad.